Buen día, vamos a esperar que quizás se agreguen algunos más. Bueno, ya se están agregando ahí. Esperemos, bueno, ya hay 21, perfecto. Permítanme, solo déjenme... déjenme buscar el archivo con el que vamos a trabajar. ¿Me escuchan, verdad? ¿Aló, aló? Sí. Sí. Perfecto. Permítanme, solo busco un archivo aquí. Vamos a ver. Bien, ya les comparto. ¿Están viendo la pantalla ya? Sí, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Bueno, entonces vamos a recordar antes las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Hasta ahora hemos trabajado únicamente con dos, ¿verdad? Hemos obtenido las ecuaciones para dos osciladores. Usamos primero esta definición. Esta, ¿verdad? ¿Dónde está? Permítanme. Esta definición que nos decía que un oscilador tenía movimiento armónico simple si su posición, ya sea esta lineal o angular, se podía escribir de esta manera, ¿verdad? Que traía consigo estas expresiones que relacionaban los parámetros de la ecuación. Luego aplicamos eso con el primer oscilador, que era el sistema masa-resorte. Eso nos llevó a la conclusión de que el sistema masa-resorte sí es un oscilador armónico simple, es decir, sí tiene movimiento armónico simple. Tomando la ecuación característica de él, siendo que nos tocó resolver una ecuación diferencial, aun cuando fue de las más sencillas, concluimos que era mejor, dado que ustedes no han llevado ecuaciones diferenciales, trabajar directamente con la comparación de la ecuación característica. Entonces tomamos el ejemplo del oscilador masa-resorte, que sí resultó ser un oscilador armónico simple, y dedujimos una ecuación. Esta ecuación la denominamos la ecuación característica del oscilador armónico simple, y la usamos después para hacer el análisis del péndulo simple, que fue el segundo ejemplo que resolvimos, ¿verdad? Ese análisis nos llevó a esta ecuación diferencial que tenemos aquí, que es esta de acá, que resultó ser la ecuación característica, ¿verdad? Y encontramos que para ese péndulo, particularmente, omega sub 0 es la raíz de G sobre L, mientras que para el sistema masa-resorte es la raíz de K sobre M. Y encontramos que ese no era oscilador armónico simple en general. ¿Por qué? Porque su ecuación, al compararla con la ecuación característica, su ecuación dinámica no resultaba comparable. Sin embargo, encontramos que si el ángulo era pequeño, lo cual en términos prácticos significa que si el ángulo está entre 15 y 0 grados, entonces el ángulo máximo podríamos considerar que es el péndulo simple es un oscilador. Entonces, basado en eso, concluimos
que para el sistema masa-resorte, ese es un oscilador y entonces todo el modelo matemático nos permite predecir lo que son estas ecuaciones que tenemos aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar estas ecuaciones para resolver problemas de esos dos osciladores. Aquí tengo algunos, espero que haya algunos del péndulo simple y del sistema masa-resorte con los que vamos a trabajar. Vamos a comenzar con este, es el 1424. En este nos dicen que se tiene un pequeño bloque unido a un resorte ideal. Y ya nos advierten que se mueve con un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin fricción. Nos dicen que la amplitud del movimiento es de 0.25 metros y que el periodo es de 3.2 segundos. Y entonces nos preguntan que calculemos la rapidez y la aceleración del bloque cuando su posición es 16 centímetros. O sea, cuando está desplazado de su posición de equilibrio de 16 centímetros a la derecha. ¿Okay? Entonces, fíjense bien que... permítanme. Ok. Entonces, vamos a hacer una primera deducción. Fíjense bien en esta expresión que tenemos acá. Yo tomo la posición del oscilador armónico simple. Ya sabemos que la posición en X, ese sistema se está desplazando en el eje X. Ya sabemos que la posición se puede escribir de esta manera. Perdón. Ya sabemos que la posición se puede escribir de esta manera. ¿Alguien tiene su micrófono? ¿Podrían, por favor? Permítanme. Ya lo pagaron, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Entonces, les decía, si yo tomo la posición que es igual a esto, x de t igual a coseno de omega sub 0 t más delta, lo derivo la primera vez y obtengo esto, la ecuación de la velocidad, y lo derivo de nuevo y obtengo la aceleración. Entonces, noten que de la aceleración yo tomo a y tomo coseno de omega 0 t, y observen que entonces esto a qué es igual, a por coseno de omega 0 t, pues es igual a x, a la posición. Entonces noten que yo puedo decir que la aceleración se puede expresar como la función de posición en el tiempo multiplicado por el negativo de omega 0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para resolver lo primero que nos piden, cuáles son la aceleración y la rapidez, entonces fácilmente voy a poder encontrar la aceleración cuando tengamos una determinada posición. En este caso, x es, x es 0.16, es lo que nos están diciendo. Si x es 0.16, nos piden que calculemos cuál es la aceleración que corresponde y la velocidad. Entonces voy a obtener la aceleración. La aceleración me da entonces igual omega sub 0 por x de t, pero omega sub 0 no la conozco. ¿Ok? Sin embargo, si yo tomo la información que me dijeron que la amplitud es de 0.25 y me dijeron que el periodo es 3.2 segundos, noten que con eso yo rápidamente, con las ecuaciones que relacionan a omega sub 0 con el periodo, puedo calcular omega sub 0 y aquí la tenemos. Divido 2pi entre el periodo y obtengo omega sub 0, 1.96. Lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y entonces obtengo que la aceleración que corresponde a esa posición es menos, lo voy aquí no se ve muy claro el negativo, 0.6146 metros por segundo cuadrado.
¿Ven? Eso es lo primero que nos piden, la aceleración. Ahora se trata de conseguir la velocidad. Entonces, para conseguir la velocidad, la única opción que nos queda, porque noten que la función de la velocidad es un seno, no lo puedo relacionar con la posición como lo hice con la aceleración, pero sí puedo saber cuál es el tiempo t en el que la posición es de 0.16. Entonces, lo que hago es tomar esta ecuación que tengo de la posición, sustituyo la amplitud que me están dando, que es 0.25, sustituyo omega sub 0, 1.96 radianes por segundo, y asumo que el ángulo de fase es 0. ¿Por qué? Porque como es un bloque, lo más seguro es que cuando yo lo solté, se encontraba en la posición máxima. ¿Ok? Esta asunción ustedes la pueden hacer en la mayor parte de los problemas, salvo que les digan lo contrario. Ustedes pueden suponer, cuando se trata de estos osciladores armónicos, cuando uno tiene que soltarlo de su posición de equilibrio, entonces evidentemente que el ángulo de fase es 0, ¿verdad? Entonces tomo esta ecuación, sustituyo los valores, A es X es 0.16, A vale 0.25 y coseno de 1.96 por T y despejo para el tiempo. Y eso nos da un tiempo de 0.447 segundos. Entonces simplemente voy a calcular la velocidad, tomo la ecuación de velocidad que ya la teníamos construida, es menos A por omega sub 0 seno de omega 0 T más delta, y sustituyo los valores con el tiempo igual a 0.447. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Y eso nos da 0.376 metros por segundo. Entonces aquí tenemos las dos respuestas. Como comprobación, ¿verdad? Si yo sustituyo en la ecuación de aceleración el valor de 0.447, observen, entonces obtengo exactamente la aceleración que había encontrado antes a través de esta expresión resumida. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro eso? ¿Aló, aló? ¿Sí o no? ¿Sí? Todo claro, ingeniero. Claro, ingeniero. Vamos al siguiente. Me voy a saltar. Este no lo vamos a hacer porque no lo hemos visto. Me voy a pasar a lo que... aquí tenemos otro. Este es muy interesante. Solo que voy a borrar para que lo hagamos completo, porque creo que es más o menos estar haciendo lo que estar copiando, que estar viendo, explicando lo que hay ahí. Entonces déjenme borrar todo esto para que lo hagamos completo. Vean qué es lo que tenemos. Tenemos lo siguiente. A ver si esto es imagen. No, entonces lo voy a ampliar para que tengamos... Ah, no. No, es una imagen. Entonces, dejémoslo así. Veamos. Fíjense bien lo que nos dicen. Dicen que un pescador viene feliz porque acaba de pescar un gran pez de 65 kilogramos, son 130 o 140 libras. Entonces él quiere tomarse una fotografía y de paso pesarlo. ¿Qué hace? Toma el pez y lo pesa en una de esas balanzas que seguramente ustedes las han visto, que son de resortes. No sé si las han visto alguna vez. En el laboratorio les dicen dinamómetro, porque tienen una marca que se desplaza a medida que uno ejerce fuerza. Entonces, voy a suponer que el pez es esta masa que está aquí. Es un sistema masa-resorte. Ese resorte se supone que tiene una constante K, ¿verdad? Pero, ojo, déjenme contarles la historia completa. Ese resorte se encontraba sin ser estirado cuando nosotros le colgamos, cuando el señor le colgó el pez. ¿Qué sucedió cuando él le colgó el pez? Que el resorte se deformó, se estiró. Y vamos a suponer que llegó por acá.
En este momento acabamos de formar el sistema masa-resorte. Antes solo era un resorte y una masa separados. Entonces observen que el resorte se deformó una distancia que vamos a llamar x sub 0 para lograr soportar el peso del pescado. O sea que aquí hay dos fuerzas que se ponen en balance. Por un lado, la fuerza que ejerce el resorte, que ya sabemos que es K por X sub 0, donde X sub 0 es la cantidad que se deformó, y el peso, que es el peso del pescado por G. Esto queda en equilibrio. Aquí queda una línea que la voy a marcar como línea de equilibrio del sistema masa-resorte, ¿verdad? Entonces noten que yo puedo usar esta información para calibrar al resorte. Ayer les había mencionado eso, que uno puede perfectamente hacer uso cuando uno no conoce cuál es la constante del resorte, puede tomar una masa muy bien conocida, la cuelga y mide cuánto se deforma por efectos de esa masa para soportar ese peso. Entonces usted tiene que la suma de las fuerzas en Y son iguales a 0 y por lo tanto es evidente que K por X sub 0 es igual a mg. Entonces de aquí yo puedo calcular K. K es igual entonces a mg sobre X sub 0. A esto le vamos a llamar la calibración. Este es el proceso de calibración. Eso nos permite calcular K. A ver cuánto les da K. Díganme ustedes. K es igual a 65 por 9.8 dividido entre 12 centímetros. Miren que fue lo que el resorte se estiró para poder soportar el peso. ¿Cuánto les da entonces la constante K? Díganme ustedes. ¿Cuánto les da acá? Está lloviendo por allá en Tegus. ¿Aló? Donde yo estoy, no, pero hay bastante aire. Y está como fresco. Solo está como opaco y aire. Yo vivo fuera de Tegus y aquí sí está lloviendo. Suave, pero está lloviendo. ¿Cuánto le dio, doctor? Aquí nos dicen que le dio 5.308.33 newton sobre metro. Ya tenemos entonces la constante del resorte. Muy bien. Esa es la calibración. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este señor, cuando súbitamente jala al pez una distancia X igual a 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 metros, y lo suelta. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este sistema masa-resorte va a comenzar a oscilar, moviéndose 5 centímetros hacia arriba y hacia abajo de esta línea de equilibrio. ¿Ven? No de esta que tenía al inicio, porque aquí no teníamos conformado el sistema masa-resorte, sino de la posición de equilibrio cuando se formó el sistema masa-resorte. Entonces esto oscila 5 centímetros por arriba, 5 centímetros por abajo de esta posición de equilibrio, ¿verdad? Y comienza a oscilar. Ya nosotros sabemos que eso es un oscilador armónico simple. Entonces nos dicen, ¿cuál es el periodo? Bueno, entonces tomamos las ecuaciones que desarrollamos para el péndulo, para el sistema masa-resorte. Encontramos que el omega sub 0 es la raíz de K entre M. Vamos a ver cuánto nos da omega sub 0. Dividan ustedes, saquen la raíz cuadrada de 5.308.33 dividido por 65 y saquen la raíz de eso. Y eso nos dará omega sub 0 expresado en radianes por segundo. Vamos a ver cuánto les da eso. 9.036. 9.036. Voy a marcar por aquí.
Esa sería el omega, ¿verdad? Déjeme ver que su compañero escribió algo aquí. Ah, es lo mismo, correcto. 9.036, 037. Entonces aquí tenemos 9.037 radianes por segundo. Muy bien. Pero sabemos de las ecuaciones que hemos resumido que omega sub 0 se relaciona con el periodo. Lo usamos en el problema anterior de esta forma. Entonces de ahí vamos a obtener el periodo. Quiere decir que el periodo es igual a 2pi partido por omega 0. Vamos a ver cuánto le da eso. O sea, divida 2pi entre 9.037. Ese sería nuestro periodo de oscilación. 0.6952. Espere, no lo borre, permítame que me equivoqué aquí. Permítame, no voy a escribir esto. Me dijo 0. ¿Qué me dijo? 39. 69.52. 39.53. 0. Oh, Dios, permítame. 0.6954. Sí, ¿verdad? Así está bien. Que serían segundos. Es un tiempo. Y ahora nos dicen, inciso C, ¿qué rapidez máxima alcanza? Bueno, entonces, vamos a ver. Tomemos las ecuaciones de la posición, en y, que es en y, ¿verdad? Y en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de omega 0 por t más el ángulo de fase, que lo vamos a suponer como 0. Pero bueno, escribamos las ecuaciones. La velocidad sería la primera derivada de esto. Nos daría menos a por omega sub 0 por el seno de omega sub 0 t más delta. Y la aceleración en función del tiempo, que serían en y, ¿verdad? Estas dos. Sería igual a menos a por omega 0 al cuadrado por el coseno de omega 0 t más delta. Entonces noten ustedes que los coeficientes que multiplican a las ecuaciones sinusoidales, en este caso a, valor absoluto, ¿verdad? A por omega sub 0 y a por omega 0 cuadrado, son los valores máximos de esas ecuaciones. Valores máximos. Este negativo simplemente significa que comienza con un valor negativo, pero su valor máximo es a por omega 0. Quiere decir que yo puedo escribir esto como, puedo escribir esto como menos la velocidad máxima por seno de omega 0 t más delta, ¿verdad? Y esto lo puedo escribir como menos la aceleración máxima por el coseno de omega 0 t más delta. Y este ya está con su valor máximo. Entonces, de aquí es evidente que la máxima rapidez, la rapidez siempre es positiva, es simplemente a por omega sub 0. O sea, calculen aceleración, la amplitud nos dijeron que era 0.5. Miren, ojo, la amplitud es 0.005 por 10 a la menos. Aquí lo tenemos. Esta es la amplitud. Esta es la amplitud. Entonces multiplique usted 5 por 10 a la menos 2 por 9.070, ¿qué? 37. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da eso? Permítame, déjeme, díctemelo mejor para no salirme de aquí. 0.451. Ah, perdón, estoy escribiendo en negro, perdón. Permítame. Me lo va a tener que dictar otra vez, permítame. Voy a dejar un espacio aquí para marcarlo. Y me dijo
0 puntos, me dijo, 451. Sí. 451 y estos son metros por segundo. Ahí tenemos entonces ese problema, ¿verdad? ¿Les quedó claro? Ya ven que no son nada del otro mundo, son problemas en realidad muy sencillos, ¿verdad? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Para la aceleración sería algo similar. La aceleración máxima, sí, correcto. Si no, nos piden. No, bueno, pero sí, la aceleración máxima sería A por omega cero cuadrado, que sería la magnitud de la aceleración máxima, ¿verdad? Usted, como quiere usted los valores de las magnitudes, cuando le pidan valores máximos, usted no debe dar los negativos, ¿verdad? Sino que está hablando de una ecuación, usted está dibujando una ecuación, como esa ecuación tiene signo negativo, lo único que quiere decir, en el caso de la posición, es que es un seno invertido, ¿verdad? O sea, la ecuación de la posición es así. Es un seno invertido. Esta es la velocidad. Esta es la velocidad, perdón. Entonces, este valor máximo es el que le están pidiendo, Bmax. Entonces, usted da el valor positivo, el valor absoluto de esto que está acá. Y lo mismo va a pasar con la aceleración. Solo que la aceleración va a ser una función coseno negativa. O sea que la función va a ser así. La aceleración va a ser algo por el estilo. Habría que dibujarlo bien. Pero comienza con un valor negativo, pero su magnitud va a ser máxima positiva. Usted la da positiva. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hacer otro problema entonces. Pasemos al siguiente. Ahora nos dice, vamos a ver si este también es un oscilador de ese tipo. Es el problema 1465. Nos dicen que un objeto experimenta un movimiento armónico simple. MAS es movimiento armónico simple. Y nos dan el periodo, 1.2 segundos. Y la amplitud, 0.6. Nos dicen que en t igual a 0 el objeto está en x igual a 0. Miren, aquí es diferente. En este caso, ellos nos están dando una información inicial. ¿Eso qué significa? Que el ángulo de fase no va a ser igual a 0. Pero ellos nos están dando las condiciones iniciales. Aquí están. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar el ángulo de fase. Eso lo hacemos acá. Observen. Aquí lo estamos haciendo. La ecuación de la posición, asumiendo que se mueve en el eje X, la ecuación de la posición es A coseno de omega 0 t más delta. ¿Ok? Vamos a calcular omega sub 0 como 2pi entre el periodo que nos están dando. Y nos da 5.236 radianes por segundo. Entonces yo puedo construir mi ecuación. Aquí está el cálculo del ángulo de fase. Fíjese bien. X de 0, este es el tiempo, que vale 0, es igual a 0. Entonces voy a sustituir esto en la ecuación. ¿Cuánto vale X cuando t igual a 0? ¿Es igual a 0? 0. Esto es igual a A por coseno de omega sub 0 por 0 más delta. Entonces el A pasa a dividir, nos queda 0. Esto nos da 0.6. De todas maneras da 0. Y nos queda que 0 es igual a coseno de delta. Y observen que esto hace que delta, en este caso, sea igual a pi medio. Aplicamos el coseno inverso y obtenemos el valor del ángulo de fase. Y entonces, yo ya puedo con propiedad decir que el ángulo de fase es más pi medios. Vaya, aquí le puse menos. Aquí creo que voy a tener un error. Bueno, pero creo que da igual. Ya lo vamos a calcular. El ángulo de fase es positivo pi medios. ¿Ok? Entonces nos dicen, ahora, yo ya tengo la información completa. ¿Qué tan lejos se encuentra el objeto con respecto a la posición de equilibrio cuando t es igual a 0.48 segundos? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues simplemente que sustituyamos el tiempo en la ecuación que ya tenemos.
Sustituyamos el tiempo. Miren, ya tengo 5.24, que es omega. Pi medio, que es el ángulo de fase. 0.6, que es la amplitud. Sustituyo el tiempo de 0.48 y calculo cuál es la posición. Vamos a ver cuánto nos da esta posición. Porque recuerden que yo tenía un errorcito ahí. Calcúlenlo, a ver. Trabajen en radianes. Ojo, aquí, ¿verdad? Radianes. Sus calculadoras deben estar en radianes. Lick, yo tengo una pregunta. ¿Sí? La ecuación no cambia porque dice que se mueve en la dirección negativa a X. ¿Será que Vamos a ver qué pasa aquí. En t igual a 0, esto está en t igual a 0 y se mueve en la dirección negativa. Bueno, no, eso es, vamos a ver, si tenemos ese resorte, si lo ubicamos ubiquémoslo en el eje horizontal, vertical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un resorte que se encuentra aquí. Ahorita se encuentra ahí la posición de equilibrio. ¿Verdad? La vamos a marcar como posición de equilibrio aquí. Entonces, ellos nos están diciendo que en t igual a 0 se encuentra, ¿cómo es? En t igual a 0, el objeto está en x igual a 0, o sea, está aquí, pero se está moviendo hacia la parte negativa, o sea que él tiene una velocidad que va dirigida para acá, ¿verdad? Lo único que quiere decir es que lo soltaron de aquí, mire. Él estaba acá. Lo levantaron 0.6 centímetros, 60 centímetros, perdón, y lo soltaron. Entonces él se movió y cuando la persona comenzó a observarla en t igual a 0, se estaba desplazando para abajo. Es lo único que quiere decir. No creo que sea ningún problema eso. ¿Cuánto les dio esto? Creo que da lo mismo. No. da lo mismo, Lick? Sí, da lo mismo. Da Pero igual. negativo. Más o menos, sí, da igual. Entonces, quiere decir que se encuentra, punto 48, se encuentra, vean ustedes que el periodo es 1.2 segundos. En punto 48 casi está regresando ya va por acá. Ya vino hasta el fondo, llegó hasta el final, hasta la parte más baja, regresó. Está por aquí, yendo hacia arriba, es lo que está diciendo, se está moviendo hacia arriba. Está a punto 48 centímetros punto 35, perdón, de la posición de equilibrio. ¿Les quedó claro? Licenciado, Sí. disculpe, no sé si estaré equivocada, pero creo que da negativo 0.35. No sé, yo no. A mí me sale negativo también, licenciado. Bueno, entonces dejémoslo negativo, ok. ¿Eso qué quiere decir? Que está 35 centímetros por debajo, sí, es correcto. Está 35 centímetros por debajo de su posición de equilibrio y va a ir subiendo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. 35 centímetros abajo y se va moviendo hacia arriba. ¿Por qué sé que hacia arriba? Porque él tiene que completar un periodo en 1.2. Y la mitad de 1.2 es 0.6 segundos, ¿verdad? Y aquí nos están hablando de 0.48. Quiere decir que él está por encima a 35 centímetros por debajo todavía de la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso solamente es el sentido, no hay problema. Otra cosa, aquí lo que usted tiene que decir es 35 centímetros por debajo de la posición de equilibrio, nada más. Eso es lo único que significa ese signo negativo. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un problema más. Déjenme ver si el siguiente, este no lo podemos hacer todavía. Este podemos hacerlo. Este problema es de un péndulo. Déjenme ver si es mejor que lo borre para que lo veamos ahí, cómo se hace ahí. Déjenme. Ay, Dios santo. Permítanme un momento.
Aló. Entonces veamos este problema. Lo vamos a resolver aquí completo. Dice así. Tenemos a un péndulo. Vamos a dibujar el péndulo. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. Ok, tenemos a un péndulo. Péndulo simple. Se tira de un péndulo simple. De 24 metros perdón, de 24 centímetros de, ¿cómo se llama? De longitud. O sea, vamos a dibujar al péndulo. Lo voy a dibujar así, exagerando ese ángulo. Aquí tenemos la masa, este es L. Y aquí tendríamos la línea de equilibrio, ¿verdad? Y este es el ángulo que va cambiando. Lo vamos a llamar phi. Nos dicen datos que L es igual a 0.24 metros y que el ángulo inicial, phi sub 0, le voy a llamar lo que vendría a ser nuestra amplitud. Fíjense bien, esto vendría a ser el equivalente a nuestra amplitud. Es el ángulo desde el cual lo suelto. ¿Ven? Es de 3.5 grados. Si yo quiero construir una ecuación donde tenga que considerar este ángulo, obviamente lo voy a tener que pasar a radianes, no se les olvide. Entonces nos preguntan primero, fíjense bien, ¿cuánto tarda la lenteja, o sea, la masa, en alcanzar su máxima rapidez? Entonces, fíjense bien. Hay 4 posiciones importantes, o extremas si quieren. La primera es el punto donde lo soltamos. La velocidad allí es 0. 0, porque de ahí lo estamos soltando. Obviamente la otra posición extrema es, bueno, sigamos. Luego viene desde 0 y llega al punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Esta es la velocidad ahí es igual a la velocidad máxima, no lo olviden. En los puntos de equilibrio las velocidades son máximas. La tercera posición importante es la opuesta a esta, que sería por acá. La posición 3. De nuevo allí vuelve la velocidad a ser 0. ¿Verdad? El ángulo aquí se repite, es el mismo ángulo que teníamos al inicio. Aquí tenemos que V3 vuelve a ser 0. Y después vamos de regreso. Pasamos otra vez por 2 y regresamos a 1 completando la oscilación completa. Entonces fíjense bien que el tiempo se divide en 4 partes. Son 3 puntos de referencia y los tiempos, que es el periodo, el tiempo en dar una oscilación completa, se divide precisamente en 4 partes que corresponden a un cuarto del periodo. De aquí a acá hay un cuarto del periodo. De acá para acá hay otro cuarto del periodo. De regreso vamos con 3 cuartos y completamos con el periodo completo cuando vuelve a la posición 1. ¿Ok? Quiere decir que ese tiempo que ellos nos están solicitando, cuánto tarda la lenteja en alcanzar su rapidez máxima, es justamente la cuarta parte del periodo de oscilación de ese péndulo. Entonces solo tenemos que recordar que el periodo de oscilación T sub 0 se relaciona con omega sub 0 como igual, ¿se acuerdan? Que es igual a la raíz. Pero de G sobre L en el péndulo, ¿verdad? Y que es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces de aquí despejamos. Quiere decir que T sub 0 es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Lo invertimos. Entonces calcúlenlo a ver cuánto les da el periodo. Esto es 2pi por la raíz de 0.24 dividido por 9.8. A ver cuánto les da eso en segundos. 0.98. 0.98 segundos. Divida eso entre 4, que sería el tiempo que nos están pidiendo. 0.98 entre 4. 0.25.
0.25 segundos. Tengo una pregunta. ¿Por qué es que se divide entre 4? Porque son 4 extremos. La distancia de aquí a aquí al origen, bueno, tendríamos que ver una función coseno, ¿verdad? La función coseno comienza con un máximo, ¿ok? Comienza con un máximo, lo vamos a dividir en 4 partes. Llega aquí, aquí alcanza el máximo, aquí está en un máximo y aquí vuelve otra vez a estar en un máximo. En estos puntos hay ceros. Entonces la función coseno viene así, mire. ¿Verdad? Entonces, la velocidad es invertida. La ecuación de la velocidad es una función seno que comienza con un 0. ¿Y dónde alcanza su máximo? Fíjense bien, alcanza su máximo aquí, mire, aquí. De aquí, después viene así, se hace 0, llega al máximo. A ver, creo que ya me perdí, ¿verdad? Llega al máximo. Esos perros están... vuelve a alcanzar un máximo aquí, es la cosa, perdón. Permítame. Vuelve a alcanzar, aquí pasa por 0. Alcanza un máximo otra vez aquí y termina. Ahí es un poco más acá, es así, ¿verdad? Así. Entonces observe que cuando X, esta es X. La primera es X y la segunda es velocidad. Permítame. ¿Qué les pasa a los perros? Disculpen. Entonces, mire usted cuándo. ¿Esto cuánto es? Esto es un cuarto del periodo. Este es otro cuarto. Estos son la mitad del periodo, o sea, 2 cuartos. 2 cuartos del periodo. Aquí tiene 3 cuartos del periodo y aquí tiene el periodo completo, ¿verdad? El periodo. Entonces, mire, cuando el periodo es igual a la cuarta parte, usted tiene la velocidad máxima, que sería aquí, ¿verdad? Luego, esto es igual a 0. Esto vuelve a ser máximo, pero mire, es un máximo negativo. Cuando esto completa 2 cuartos del periodo, es cuando está aquí, en la posición del otro lado, negativa. ¿Ve? Ahí la velocidad es 0 de nuevo. Por ahí pasa por 0. Y luego alcanza su máximo de nuevo, aquí, mire, donde vuelve a ser 0 esta función. Que lo dibujé muy mal. ¿Ya le quedó claro? ¿Ya con eso lo ve? ¿Verdad? ¿Lo ven claro? Entonces, déjenme ver si los puedo dibujar mejor. Sería así. Se llega a tener un máximo acá. Ahí. Y después vuelve a 0. Ahí. Así es, más o menos. ¿Les queda claro? ¿Aló, aló? Ok. Sí. Entonces, con eso, cuando el periodo es igual a un cuarto, vamos a tener que alcanza la máxima velocidad. Entonces, ahí lo tenemos. Vámonos al siguiente inciso. Permítanme, eso es lo que remarque eso. Ahora viene inciso B. Inciso B. Nos dicen, ¿cuánto tarda si el péndulo se suelta a un ángulo de 1.75? ¿Qué me dicen? Sin hacer cálculos. ¿Cuál sería ese tiempo que tarda en llegar hasta acá si yo reduzco el ángulo a la mitad, que es 1.75? ¿Qué me dicen? Ajá.
Sería 0.12. Ojo, ojo, esa es una trampa. Solo tiene que irse a la ecuación del periodo. Aquí está la ecuación del periodo, lo voy a copiar acá. El periodo es 2pi raíz de L sobre G. Entonces, si yo libero este péndulo desde un ángulo menor, L y la gravedad no cambian. ¿Lo ven? O sea, el periodo omega sub 0 y la frecuencia no dependen del ángulo. Por lo tanto, esto es el mismo. Tiene que ser el mismo T. O sea, esa es una de las cosas que sorprendió a Newton. Perdón, cuando él hacía unos cálculos con unas lámparas, él notó que independientemente del ángulo del cual soltara las lámparas, eran lámparas que colgaban del suelo, del techo, perdón. Él notó que se tardaba el mismo tiempo en dar una oscilación completa, ¿verdad? Lo que ocurre es que se mueve más rápido, pero se tarda el mismo tiempo. Más bien aquí se va a mover más lento. Si yo la suelto de un ángulo menor, se va a mover más lento. Si yo aumento el ángulo al doble, no se va a tardar más. Va a tender a moverse más a prisa. Se va a tardar el mismo tiempo. Entonces, por eso que les ponen ahí es una trampa. Usted solo tiene que irse a la ecuación que gobierna la expresión del periodo. Y no se pierda. Si allí no aparece el ángulo, usted ya sabe que el periodo tiene que ser exactamente el mismo. ¿Verdad? Vamos a ver si hay alguno otro de péndulos. Ah, esto no es de péndulos. Déjame ver. No, nos vamos a quedar ahí porque este es largo. Lo vamos a hacer mañana. ¿Qué día es hoy? El jueves vamos a hacer este. Este problema es largo y hay que usar algunos conceptos de fluidos. Se los voy a dejar ahí para que les quede grabado en el video y lo intenten hacer, ¿verdad? Ahí se los voy a dejar grabado y lo vamos a discutir mañana. Antes de comenzar a recordar, recuerden que mañana vamos a recordar todo lo que tiene que ver con rotación, por lo menos lo fundamental, para que así podamos entender los otros dos osciladores que vienen, que son osciladores en los cuales hay rotación involucrada, ¿verdad? Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo puedan tratar de hacer y mañana lo discutimos al inicio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? ¿Alguien tiene dudas o preguntas? No le... Entonces nos vemos mañana, ¿ok? A esta misma hora. Ok, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, hasta luego. Feliz tarde, ingeniero. Igualmente usted, hasta luego.